qué gusto me da estar aquí con ustedes. Quiero que sepan que para mí es un súper privilegio poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y me ha enseñado. Si yo estoy aquí, pues no es porque ni mi marido ni yo seamos hábiles en esto del matrimonio. Acabamos de cumplir 21 años de casados y créeme que no es por nuestra linda cara. Yo soy la más chica de 4 hermanos, pues mis hermanos y yo seguimos ahí la religión de mi mamá y demás. Y pues yo era una chica, pues digamos que obediente. Eh, yo no me hacía así como que demasiadas preguntas acerca de Dios o acerca de la salvación. A mí lo que me decían, pues eso era, no lo cuestionaba nada. O sea, no estaba ahora sí que demasiado interesada, simplemente pues seguía la corriente. Y bueno, mis papás, cuando en la adolescencia se separaron. Entonces, pues para mí se me vino abajo el mundo. Pero lo peor de todo es que justo en esa época todos los matrimonios a mi alrededor también empezaron a fracasar. Y pues la verdad es que yo en ese momento dije, no, o sea, sí me choqueó, pero lo tomé como que con resignación. Yo dije, bueno, esto del matrimonio, pues, o sea, yo creo que ya uno se casa destinado a fracasar. Entonces, bueno, ya cuando yo me case, pues a ver cuánto duró, ¿no? Ahora sí que le voy a echar ganitas, ahí más o menos a escoger bien. Pero pues bueno, a ver cómo me va, o sea, no tenía grandes expectativas, pues yo veía que nadie duraba, ¿no? Bueno, gracias a Dios en esas andaba. Cuando nos invitó un tío a una plática de la Biblia, yo estando en esa plática, yo me di cuenta que pues no se salvaba uno como yo pensaba que era la balanza, y que lo bueno y lo malo, y si ganaba lo bueno, pues te ibas al cielo, sino que Jesús había pagado por mis pecados en la cruz, y si yo aceptaba esa salvación, pues me iba a ir al cielo. Entonces dije, pues qué más, me sentí defraudada, pues dije, bueno, qué bueno que hace la verdad, sí, me late eso de la salvación. Y luego ya me dijeron que Dios quería cambiar mi vida y que Él quería hacer una nueva criatura. Y pues yo así como que, como era en mi casa me habían hecho una imagen de niña linda, que pues no rompe un plato, que era un angelito, yo como que decía, pues como que le quiere cambiar Dios a mi vida, pues en mi vida todo está bien, o sea, yo soy, bueno, casi santa, ¿no? Entonces sí hice la oración para recibir a Cristo, pero no entró porque pues yo quería un pacto a medias, ¿no? O sea, yo no estaba ni arrepentida ni dispuesta a un cambio completo, sino, pues como que quería ahora sí que nada más aceptar algunas partes del pacto. Pero empecé a leer la Biblia en ese momento y realmente leyendo la Biblia me di cuenta de quién era yo. Me di cuenta que no era ese angelito que yo pensaba que me habían hecho creer, sino pues sí tenía bastantes cosas que Dios tenía que arreglar en mí. Y entonces ya volví a hacer la oración yo sola, pues ahora sí reconociendo pues que Dios no venía a parchar nuestras vidas ni a ponerle nomás curita a lo que más o menos estaba mal, sino a transformarnos por completo, ¿no? O sea, realmente me llevó al arrepentimiento. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, 40 años. Es fácil. Yo me acerqué a través de mi hermana, la mayor. Crecimos en un hogar muy tranquilo, la verdad. Mis padres se llevaban muy bien. Nosotros como hermanos en lo que cabe también. Pero siempre tuve en mi corazón el anhelo de algo más profundo que una religión. Y por ese vacío que tenía en mi corazón y esa búsqueda, fue que estudié la carrera de filosofía, tratando de encontrar ahí la respuesta, pero la verdad que no la encontré. Yo clamaba y decía, Dios, ¿dónde estás? Quise regresar muy frecuente a la iglesia, pero seguía yo con ese vacío. Y cuando mi hermana me empezó a compartir de Cristo, desde un principio me daba cuenta que eso era lo que estaba en el fondo buscando, pero mi orgullo no me permitía aceptarlo. Poco a poco fui sintiendo más la necesidad y la situación fue que ya mi relación en mi matrimonio estaba muy mal y decidí embarazarme para ver si de esta manera las cosas se arreglaban y no se arreglaron, y ahí me angustiaba mucho. Decía, ya no somos nada más él y yo, sino ahora viene una persona
¿Y qué le voy a dar a esta persona, a esta personita, si ni siquiera sé yo lo que quiero? Finalmente un día ya, desesperada, en el jardín de la casa, le pedí perdón a Dios y le pedí sobre todo que me cambiara y que me ayudara a ser la esposa que él quería y la mamá, la madre. Ya había nacido Mariana, en ese entonces tenía un añito. Me tardé unas semanas en confesarle a mi hermana que ya había recibido a Cristo. Empecé luego a estudiar la Biblia, primero con ella y después con otra persona. Y los discipulados empezaron a ser mi gran tesoro, la verdad. O sea, yo nada más esperaba los miércoles para ir a la predicación a casa de Juan Manuel y los martes para mi discipulado. Yo a Pancho nada más le decía, estuvo muy bonito. Él me dejaba ir si dejaba yo a Mariana dormida, cenada, todo listo. Y me decía, te vas y te regresas, pero rápido. Entonces iba yo rápido y apenas decía Juan Manuel amén, corría yo para la casa. Y un día él me preguntó, oye, ¿y quién es esa persona? Le dije, fíjate que este muchacho estudió en el libre de Derecho, pero dejó todo por servir a Cristo. Entonces se impresionó, ¿cómo? ¿Qué edad tiene? Digo, pues es joven como nosotros. Le dije, acompaña. ¿Quién transforma el corazón que alejado y duro está? ¿Quién sostiene la creación y jamás me dejará? ¿Quién conoce mi interior y me ama aún así? ¿Quién tiene todo el control y camina junto a mí? Solo Jesús. Solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió. Quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor.
Solo, solo tú, Jesús. El mundo no es perfecto, no. Tanto sufrir, tanto dolor. Hay un lugar para mí en el cielo. Toda lágrima tú secarás. Mi pecado tú quitarás. Veré tu gracia y majestad en el cielo, en el cielo. A casa voy, donde calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar. Voy, donde no hay temor, donde me espera Dios, a casa voy. Dejo el pasado, no vuelvo más. Corro a Jesús sin mirar atrás. Gracias a Dios, al fin libre soy. En el cielo, en el cielo. A casa voy, donde calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar. Voy, donde no hay temor, donde me espera Dios, a casa voy. Ciego fui, ahora veo al fin. En la eternidad contigo voy a vivir. En victoria brillarás, la creación te alabará. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy donde calles de oro y el pecado es roto. Donde quiero estar, donde quiero estar. Voy donde no hay temor, donde me espera Dios, a casa voy. A casa voy. A casa voy. A casa voy. A casa yo voy. A casa voy. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré
la oscuridad cae ante ti. Levanto un aleluya en medio de la soledad. Levanto un aleluya. Ya no hay más temor en mí. Y yo cantaré en la tempestad, y fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá, y de las cenizas esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canto un aleluya, 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 en medio de la adversidad, canto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. canto un aleluya, Mi alma melodía es. canto un aleluya, El cielo peleará por mí. canto un aleluya, En medio de la adversidad, canto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. canto un aleluya, Mi alma melodía es. canto un El aleluya, cielo peleará por mí. canto un aleluya. Yo cantaré en la tempestad, y fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá, y de las cenizas esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Y yo cantaré en la tempestad, y fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá, y de las cenizas mi esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, 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 levanto un aleluya. Hola, mi nombre es César Sosa Y mi nombre es Ivana Pinzón. y queremos darte la más cordial bienvenida a nuestra plática del día de hoy. Como sabes, ya llevamos varios meses en esta modalidad completamente online, pero eso ha sido bueno, ya que nos mantenemos conectados a pesar de la distancia y de que no podemos estar reunidos, pero mantenemos conectados por medio de la tecnología. Es verdad. Y el día de hoy tenemos una plática muy especial para ustedes. Así que abran su corazón y oídos para lo que Dios tiene preparado para ustedes. Sabemos que han sido tiempos muy complicados y de incertidumbre, pero Él nos invita a que confiemos en Él todo el tiempo. Sí, por eso queremos invitarte a ti a nuestra reunión de oración todos los jueves a las 8 de la noche. Si tú tienes alguna petición que realmente necesites o quisieras apoyo de la iglesia,
Con toda confianza, mándanos un mensaje por Facebook o un mensaje por WhatsApp para tener más información sobre esta reunión. También te invitamos a compartir la plática de hoy con tu familia y amigos. Ellos también necesitan escuchar esto y la palabra de Dios. Queremos que más personas conozcan de Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la respuesta, así que comparte la predicación. También te queremos invitar a que te suscribas al canal de YouTube, compartas la página de Facebook y danos tu like. Los dejamos con la previ. Buenos días, qué gusto saludarlos, iglesia. Estamos otra vez aquí conectados para dar el mensaje de esta mañana. Y bueno, pues tristemente estábamos ahorita platicando antes de entrar a la grabación, pues que acabamos de recibir, tenemos noticias del gobernador, del estado, de la Secretaría de Salud, de que por otros 15 días a 3 semanas más entramos a semáforo rojo. Vamos a tener que mantenernos en casa, tratar de salir lo menos posible. Y bueno, pues se suspenden todas las reuniones públicas o los lugares públicos y por supuesto, pues centros de cultos, iglesias, todo aquello. Así que pues vamos a seguir en casa. Fíjense que ya lo había platicado yo con algunos de ustedes durante la semana. Desayuné con Oscar también para platicar. Si podíamos ya retomar el volvernos otra vez a reunir en casa, pues ya nos extraño, ya nos extrañamos, ya queremos otra vez reunirnos, pero pues ¿qué creen, caray? Esto no afloja, y con esta temporada que ya vienen los fríos, ya viene otra vez el otoño, el invierno, pues está complicado. Entonces pues vamos a pedirle a Dios que a ver si ya podemos pronto regresar otra vez a las prédicas, a las pláticas en vivo. Pero por lo pronto, platicando con algunos de ustedes, comentaba yo también con Oscar, nos vamos a quedar hasta el próximo año. Es decir, vamos a seguir así hasta todo el 2020, ya vemos en enero del 2021 qué sucede, cómo se dan las cosas, a ver si esto mejora, a ver si cambia, pero por lo pronto seguimos así. Hay que entender que no nos podemos arriesgar, tenemos que seguir cuidando las instrucciones, las indicaciones de nuestro gobierno. Y eso me decían a mí los chicos, mira, yo no, si abres, Paco, yo preferiría que no, porque yo no iría, porque cuido a mi abuelito, cuido a mi papá, que es persona grande, estoy recuperándome de una enfermedad, de una operación, en fin, no quieren ahorita que abramos nueva, así que vamos a seguir en esta modalidad, pues todavía todo este año. Pero bueno, pues así vamos a estar, yo lo único que les pido es paciencia, vamos a seguirnos conectando todos los domingos y vamos a seguir con estas pláticas en esta modalidad a distancia. Y bueno, pues hay que entender que es parte de lo que nos está tocando vivir. 2020 lo vamos a recordar como este año en el cual fuimos enfrentados a tener que depender de Dios. Yo creo que nunca nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros en familia, en lo personal, habíamos estado tan cerca o tan necesitados de tener que seguir dependiendo de Dios. Nos damos cuenta que nuestras fuerzas, esto no puede caminar, esto no puede ser. Así que estamos dependiendo de Dios y seguimos dependiendo de Dios. Y yo lo único que veo de bueno de todo esto es que fíjate que nos hemos tenido que enfrentar ante la necesidad de seguir y tener que depender día a día más de Dios. Sale de nuestras fuerzas, sale de nuestro alcance, a veces nos desesperamos, nos cansamos y no nos queda más que regresar y decirle a Dios, Dios, tú eres un Dios bueno y por lo tanto tú no te equivocas. Así que si estamos aquí es con un propósito. El propósito es cada día seguir confiando en Él. Así que aquí vamos a seguir, chicos, entendiendo que este es el plan perfecto de Dios para nosotros y para su iglesia, porque Dios es un Dios bueno. Entonces, vamos a continuar la plática de la semana pasada. Yo comentaba y les hice saber que íbamos a estar platicando mujeres de la Biblia.
Y habíamos comentado la primera mujer que estudiamos, no es porque haya sido la primera mujer en el orden de los que vamos a estudiar, sino la primera mujer en la historia, la primera mujer de la humanidad, Eva. Y habíamos estudiado a Eva, y bueno, comentábamos que Eva era la madre de la humanidad. Y una de las cosas que comentamos cuando estábamos platicando de Eva, hablamos de que fue a través de Eva, es como, por ser la primera pareja en el mundo, es como el pecado entra al mundo, a la vida de los hombres. Así que entonces, pero hoy, y también compartíamos, que a través de otra mujer, y es la mujer de la que vamos a platicar en esta ocasión, que es María, a través del hijo de María, la madre de Jesús, es como entra el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio del Cordero con su muerte en la cruz. Hoy vamos a hablar de María. Hoy nos toca hablar de María. Te quiero decir algo y quiero pedirle a Dios que Dios nos guíe especialmente en esta plática por el siguiente motivo. El tema de María no es complicado. Hablar de María no es un tema complicado. La situación de María es que nos han presentado a María a través de la tradición, a través de la doctrina, a través de lo que hemos vivido día a día como nación, como país. Desde que tú y yo abrimos los ojos, a María nos las presentaron con ciertos atributos o cualidades que la palabra de Dios no habla de esos atributos ni de esas cualidades. Así que vamos a estudiar a María desde el punto de vista como Dios a través de su palabra nos las presenta, con los atributos, con las características, con las cualidades que la palabra de Dios nos da de María. Y pues, ¿por qué no decirlo? Va a ser como lo vamos a estar estudiando, y algún momento a lo mejor hay alguna, pues no quiero hablar de un roce, discrepancia, pero puede ser que tengamos otros conceptos, porque así nos han enseñado, porque así fuimos educados en la tradición. Y yo quiero platicar y vamos a hablar de María como Dios nos las describe en su palabra. Como Dios nos las describe en su palabra. Así que entonces así vamos a estudiar a María. Vamos a estudiar a María de acuerdo a su palabra, a la palabra de Dios. Por eso entonces yo quiero pedirles que esta mañana, especialmente, le pidamos a Dios que nos guíe durante esta plática de este día, para que abra nuestro entendimiento, para que podamos entender a María desde el punto de vista, desde el ángulo que Dios nos la describe en su palabra. ¿Sí? A María como la madre de Jesús. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Bendito Padre, grande eres, Señor, grande, misericordioso, creador del cielo, de la tierra, de todo, Señor. Por eso venimos esta mañana ante ti a presentar nuestras peticiones delante de ti, Señor. Y te queremos pedir que tú nos guíes durante esta plática, que todo lo que se diga el día de hoy tenga solo un propósito, Señor, darte la gloria, y que toda la gloria y todo lo que se diga sea para ti, Señor. Por eso te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros el día de hoy, que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y sobre todo, Señor, que podamos comprender lo que tú nos dejaste en tu palabra de María, la Madre de Jesús. Bendícenos esta mañana, y todo esto te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, por sus méritos en esa cruz. Por Él te lo estamos pidiendo. Amén. Bien, vamos a platicar. Lo primero que tenemos que entender es qué antecedentes tenemos de María. Bueno, no nos dice la palabra de Dios nada de la familia de María. La única referencia que encontramos es que era prima de Elizabeth, que a su vez estaba también encinta, que también estaba en esos tiempos, también tuvo un bebé. Es la única referencia que encontramos de la familia de María.
Pero sí sabemos por la palabra de Dios que María, ¿sí? Estaba casada con José, un carpintero. Y entonces la referencia que tenemos nosotros, me voy a ir a Lucas, al libro de Lucas, y se los voy a platicar, se los voy a decir tal cual. Dice, en Lucas 1, versículos 26 en adelante, que es lo que vamos a estar platicando esta mañana, dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y luego en el mismo evangelio de Lucas encontramos que a partir de Lucas capítulo 2, ¿sí? A partir del versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto eran de la casa y de la familia de David. Entonces, de esto podemos entender que María, ¿sí?, estaba desposada con José, y que ambos eran de la casa, descendientes de la casa de David y de la tribu de Judea. Entonces, estas son las referencias que tenemos de María, ¿sí? Solamente es lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, entendemos que a María, con esta descripción, podemos entenderla en el papel, y quiero que esta parte nos quede muy claro. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de María? ¿Y cuál es ese propósito divino que tenía Dios a través de María? ¿Y por qué te digo que quiero que entendamos perfectamente todo esto? Y lo quiero entender, y quiero que lo entiendas muy bien. Porque en una ocasión yo estaba compartiendo la palabra de Dios, y te lo voy a decir tal como estuvo. Estaba yo compartiendo con alguien, y me dijo, Paco, no me acuerdo si me dijo Pancho, me dijo, me cuesta trabajo creer en lo que tú me estás compartiendo, Pancho. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en María? Y le dije, pero ¿cómo no voy a creer en María? Todo el fundamento de la fe cristiana está en el nacimiento de Jesús de una virgen llamada María. ¿Cómo no vamos a creer en María? ¿Cómo no voy a creer en María? No puede haber alguien crea o cuya fe esté puesta en el Señor Jesucristo si no creemos en María. Por favor, es obvio que yo creo en María. Es obvio que yo creo en María, y no solamente creo en María, por supuesto que sé que yo la entiendo desde el punto de vista de la palabra de Dios, cómo me la describe Dios y cuál era el propósito que Dios tenía en ese plan perfecto para nuestro Señor Jesucristo a través de la persona de María. Así que yo te quiero comentar, es la fe cristiana, todo el fundamento cristiano se basa en el nacimiento de Jesucristo, de Jesús, de una virgen, en este caso de María. Así que esto es lo primero que yo te quiero decir. Todo nuestro fundamento, el fundamento de la fe cristiana, es el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesús, del vientre de María, una virgen. Así que entonces con esto yo te quiero comentar que María es la madre de Jesús. Por lo tanto, así la vamos a estar estudiando esta mañana. María, la madre de Jesús. Así entonces podemos decir, ¿qué era o por qué fue María? ¿Por qué fue elegida María para ser la madre de Jesús? Obvio, María tenía cualidades, tenía atributos, tenía características muy especiales. Yo te podría decir únicas. Te podría decir que era una mujer excepcional. Y como tal, la debemos de entender. Pero al final del día, vean lo que les estoy diciendo, era una mujer. Y como mujer, también tenía, pues, esa esencia
que teníamos como que tienen todos los hombres, que tenemos que nacimos de la carne. Y si bien es cierto, María es el único contacto que tiene Dios Jesucristo con los hombres. María es el único contacto que tiene Jesucristo con los hombres al momento en que Jesús es hombre o cuando Dios se hace hombre. ¿Por qué? Pues porque fue a través de María como Jesús, ¿sí?, nace y viene a la tierra. Y viene su primera venida a la tierra. De tal manera que es a través de María como Jesús llega al mundo. Así que entonces yo te quiero decir, lo que tenía Jesús como hombre, lo heredó en su físico y todo lo que sería la parte humana de María, pues porque era el único contacto que tuvo con los hombres a través de María, ¿sí? Pero tenemos que entender que Jesucristo era Dios, que Jesús es Dios. Así que entonces, por más que María fuera perfecta o por más que intentara perfeccionar a Jesús como su hijo, por más que intentara ser un ejemplo hacia Jesús y perfeccionarlo como una buena madre hacia un hijo, Jesús era perfecto. De tal manera que entonces entendamos que el papel de María es un instrumento que Dios utilizó para que Dios se hiciera hombre y viniera a vivir con nosotros en la tierra. Que Él entrara a este mundo a través de como persona, a través del nacimiento de un bebé del vientre de María. En una ocasión alguien me dijo, me cuesta trabajo entender eso, Paco. Le dije, a mí no me cuesta ningún trabajo. Estamos pensando y todos nosotros como creyentes estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo dice la palabra que va a ser? Va a bajar del cielo entre las nubes a venir otra vez a reinar a la tierra. ¿Cómo por qué no iba a bajar Jesús la primera vez a través del vientre de una mujer? ¿Cuál es el problema? Yo no veo ningún problema. ¿Por qué el plan de Dios no va a ser que Jesucristo venga al mundo, ¿sí?, a través de una persona que es María? A mí no me cuesta ningún trabajo, ¿eh? Ahora, si me lo quiero explicar o si yo quiero intentar explicarlo de manera humana, pues a lo mejor me cuesta trabajo. Pero si yo lo quiero entender desde la vida, de manera en el plan de Dios, que para Dios no hay nada imposible, no me cuesta ningún trabajo, ningún trabajo. Entiendo perfectamente que el plan de Dios era que Jesús viniera a la tierra, se hiciera hombre y para eso tenía que nacer de una madre, de una virgen. Y así es como lo dice la palabra y así lo entiendo. No me cuesta ningún trabajo entender esto, ¿eh? Por eso, cuando a mí me dijeron, oye, ¿tú crees en María? Pero ¿cómo no voy a creer en María? María es la madre de Jesús. Es el instrumento que Dios usó para que Jesús viniera a la tierra y viniera a nacer y naciera de esa virgen. Por eso es que yo le doy y creo en esa virgen, porque a la palabra de Dios así lo dice. Que le demos un lugar a María a la altura o al nivel de Jesús, que tengamos que verla para adorarla de la manera como en algunos nos han enseñado, como en algunas ocasiones nos los han enseñado, nos han intentado darle ese lugar. Eso es diferente. Al final del día, yo te puedo decir, vamos a seguir estudiando a María como es, la madre de Jesús. Bien, así las cosas, entonces yo te puedo decir que el único contacto que tuvo Jesús con los hombres fue a través de María. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que si heredó Jesús algo de lo humano, eso se lo heredó de María. Es decir, el físico o algunas características físicas lo verían de María, porque él nace de María. Así que yo así tengo que entender a María como la madre de Jesús. ¿Por qué Dios escogió? Y mi primera pregunta es, ¿por qué Dios escogió a María? Para que fuera la madre de su único hijo, de su hijo amado. Bueno, pues yo te voy a platicar
vamos a tratar de encontrarle la respuesta a esta pregunta a través de lo que la Biblia nos dice y nos describe de cómo fue desde la concepción de Jesucristo. Vamos a ubicarnos, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer Lucas 1, Lucas 1, de los capítulos, vamos a empezar del 26, Lucas 1 del 26 al 31. Vamos a leer y conmigo vamos a tratar de entender por qué es María elegida por Dios para que sea la madre de su hijo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vean, lo primero que dice María: ¿qué saludo es este? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Dios se ha fijado en mí para que yo vaya a ser? Y vean, y otra vez regreso al versículo 32. Tu hijo, llamado Jesús, su nombre será Jesús, será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Te imaginas a María? Pues quiero decirlo tal cual. O sea, María, pues es una joven, una muchacha joven, una mujer joven, pues de la tribu de Judá, pues casada con David, con José, carpintero. Yo estoy cierto, en un vivieron siempre del trabajo de José, que era un trabajo, pues, remunerado, un buen trabajo, pero en un hogar humilde. Esa es María. O sea, queremos ubicar a María como Dios nos la está describiendo. Primeramente es una mujer virgen. Por ser una mujer virgen es una mujer pura, una mujer casta. Así que esa parte nos tiene que quedar muy claro. Es virgen, es una mujer que ha llevado una vida casta, pura, ¿sí? Una vida limpia. Por eso es que primero Dios escoge a María. Por eso lo primero que Dios ve en María es eso, esa mujer pura, ¿sí? Pero también ve a una mujer que conoce las Escrituras. Es una mujer que hasta su corta edad hasta esa edad que Dios la ha elegido, es alguien que conoce las Escrituras. Tan es así que después vamos a ver más adelantito, cómo ella se refiere a la oración de Ana, que es la oración cuando Ana se entera de que va a ser mamá o que va a nacer Samuel. Entonces debemos entender que ella conocía las Escrituras, era alguien que estaba muy cerca, ¿sí?, de la palabra de Dios. Es una mujer humilde. En el momento en que cuando el ángel se presenta y la saluda de esta forma, se turbó su corazón, dice la palabra, se turbó, no supo qué estaba sucediendo. O sea, ella no entendía qué estaba pasando, no se sentía, nunca pensó que ella fuera la persona que Dios estaba eligiendo para que se cumplieran las profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Mesías, de la venida del Cordero de Dios, y que ella iba a ser el instrumento para que esta persona, Jesucristo, viniera al mundo y a través de ella, ¿sí?, llegara a la tierra.
ya viene pronto, vamos a estar festejando la Navidad, y eso es precisamente lo que vamos a recordar, ese momento en que Jesús entra al mundo en la manera, de la forma o en la persona de un bebé, y cómo nos describe ese momento tan especial como Jesús en un pesebre, cuando no hubo lugar con ellos en un mesón, cuando no hubo lugar para ellos en un mesón, tuvo que nacer en aquel lugar. Y lo que es increíble es que siendo el Hijo de Dios, tuviera que nacer en una forma tan humilde, porque al final ese era el plan de Dios. Por eso te puedo decir que María era una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer que no entendió lo que estaba sucediendo cuando el ángel Gabriel está anunciando esto que va a ocurrir. Además, es una mujer, María, que no solamente, como dije, conoce la palabra de Dios, es una mujer que sabía a Dios, que tenía un propósito y confianza plena en Dios. ¿Por qué te digo plena en Dios y confianza? Imagínate lo que está sucediendo. María le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Y no me quiero adelantar, vamos leyendo para que podamos entender lo que está sucediendo, ¿sí?, con María. Vamos entonces al capítulo 2 de Lucas y vamos a seguir. Capítulo 1. Y dice, a partir nos quedamos en el versículo 32, dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el versículo 37, porque dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Vean esto que acabamos de leer. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Piensa lo que está sucediendo en este momento. Una joven que no conoce, que no está casada, que no conoce varón, le dice a Dios, ¿cómo va a ser esto? Y dice el Espíritu Santo, va a concebir a través de ti, va a concebir en ti a la persona de Jesucristo. ¿Y qué dice ella? Hágase el plan de Dios en mi vida. ¿Qué consecuencias tenía esto, chicos? Nada más vamos a pensar lo que está pasando. Va a ser una señorita, una jovencita, ¿sí?, que no conoce varón y que de repente va a tener, ¿sí?, va a resultar que está embarazada, que está esperando un bebé. ¿Dónde va a quedar la reputación de María? ¿Dónde va a quedar su prestigio? ¿Dónde va a quedar? Sin embargo, ella no pensó nada de esto. Ella lo único que dijo es, hágase tu voluntad, Señor. Si esa es tu voluntad, si este es tu plan, hágase. He aquí la sierva del Señor. Entonces vean a María, ¿por qué la escoge? ¿Por qué la elige Dios? Porque no solamente lo que hemos comentado hasta ahorita, sino además era una mujer fiel y era una mujer que estuvo dispuesta a asumir las consecuencias que esto implicaba cuando le dice a Dios, he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad, Señor. Así que eso fueron los motivos por los cuales Dios elige a María como la que va a ser la madre de Jesús. Así que seguimos viendo de lo que estamos ahorita también, viendo la descripción que nos da, entendemos que tenía cualidades muy especiales María. Era esa mujer que Dios escogió para que fuera la madre de Jesús. Tenía plena confianza en Dios, y lo veíamos ahorita en el versículo que acabamos de mencionar. He aquí, hágase tu voluntad. Y lo vuelvo a leer, vean, vamos a dejar otra vez
Lucas 1, los versículos 34, los versículos 35 y el 38. Quiero otra vez volver a hacer énfasis en esto. Lucas 1, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el 35 dice: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vean el corolario, vean cómo termina en el 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué hermoso, o sea, qué confianza de María en el ángel que le acaba de anunciar esto. Estamos hablando del fundamento de la fe cristiana. Estamos hablando del soporte de toda nuestra fe cristiana. El nacimiento de Jesucristo a través de esta Virgen, que ya desde tiempo atrás, en el Antiguo Testamento ya venía esto, ya estaba profetizado, ya había estas profecías de que sí sería el nacimiento del Cordero de Dios. Entonces, te puedo decir, con esto es María, es el instrumento, es a través de la cual, o por medio de la cual, ¿sí? Dios, ¿sí? consumó su perfecto y su perfecta voluntad, el perfecto plan para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, María, además de todo, era una persona obediente. ¿Por qué? Porque no se detuvo a pensar de qué manera iba a afectar su vida. No se detuvo a pensar en lo que podría haber sido, lo que va a ser su reputación. No se puso a pensar en lo que, en este plan, que salía fuera de toda lógica. Sin embargo, ella sabe que para Dios no hay nada imposible. Y si el ángel se lo está diciendo, lo único que ella dice: yo lo único que tengo que hacer es confiar y obedecer. Hágase tu voluntad. Y es por eso que ella ya no es por lo mismo que Dios la elige a ella como la persona adecuada para que sea la madre de Jesús. Bendita entre todas las mujeres. Acabamos de leer esto. Y dice: y María se turbó cuando escuchó esto. Bendita entre todas las mujeres. Y conocemos esa oración, conocemos: y bendito el vientre, ¿sí? Bendito el producto de ese nacimiento a través de María, que es Jesucristo. ¿Qué implica cuando la dice Dios: bendita seas entre todas las mujeres? Que fuiste elegida, entre todas las mujeres fuiste elegida para que fueras eso, la madre del Cordero. Ahora entonces quiero que entiendas esa posición tan especial que tiene María en la vida y en la fe cristiana y en todo lo que nosotros profesamos. Vean ese lugar tan especial que tiene entre todas las mujeres. Pero ahora sí regreso y vean: bendita entre todas las mujeres. ¿Qué te quiero decir con esto? Que María es una mujer. María es una persona, es un ser humano. Y como tal, María, dentro de esa condición como mujer, como persona, como ser humano, también al final, si estoy de acuerdo, tenía esas condiciones y estas características que estamos hablando, la hacía especial sobre todas las demás mujeres, la hace bendita entre todas las demás mujeres, pero sigue teniendo esa condición de mujer, de hombre, ¿sí? Con todo lo que esto implica, con aquello y con todo lo que esto significa. ¿Por qué te hago mención en esto y por qué hago referencia a esto? Porque a nosotros de alguna manera nos han enseñado ciertas cosas. Nos han enseñado y nos han mostrado a María en otro plan un poco más alto.
en otro lugar un poco más arriba, ¿sí? Casi te puedo decir a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Nos han enseñado a una María que tiene las mismas, o nos las están mostrando, casi como si fuera al Señor Jesucristo, como si fuera el Hijo de Dios. Porque nos dicen que María es la Madre de Dios. No, María es la Madre de Jesús. Y quiero que te quede claro esto, y por eso yo le pedí a Dios que Dios nos guiara en esta plática. María no es la Madre de Dios. Dios no tiene mamá. Dios no tiene principio ni fin. Dios no tiene mamá. María es la Madre de Jesús. Que Jesús tiene un propósito como Hijo de Dios, como Dios, de venir a pagar por nuestros pecados en una cruz. Pero María fue el instrumento, fue el medio para que Jesús, para que Dios, en la persona de Jesucristo, viniera al mundo. Hay que entenderlo. Entonces, como nos han dicho a nosotros que María es la Madre de Dios, no, María no es la Madre de Dios. Porque Dios, como tal, insisto, no tiene mamá. No puede tener principio. Estaríamos entonces yendo en contra de todo lo que es el principio en el que estamos, el Dios en el que creemos. Un Dios que no tiene principio y no tiene fin. Un Dios que siempre ha estado y siempre estará. Un Dios que nadie lo hizo, nadie lo concibió, Él no tiene, Dios ha sido Dios siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es Madre de Dios, entonces estamos quitándole esa divinidad, le estamos quitando esa característica a Dios de que Dios no nació, no tiene un principio. Así que entonces lo primero que tenemos que entender es que María es Madre de Jesús. Que Jesús tenía un propósito divino, que Jesús es Dios, eso es distinto. Pero que Jesús vino y nació, vino como hombre. Y esa es la parte que tenemos que entender. Porque de alguna forma, pues nos hemos encontrado con estas cosas que la tradición, que la costumbre, que la doctrina nos ha dejado. Y por eso lo quiero dejar esto muy claro, ¿sí? Vean lo que estamos hablando. Yo ya les dije, es bendita entre todas las mujeres. Es única, es muy especial. Tiene unas condiciones y unas características únicas. Por eso Dios la eligió. Pero de eso, a que la tengamos que tener a la altura de nuestro Señor Jesucristo, porque al final ese es el punto. Nosotros tenemos a una María, o nos las han presentado como que en alguien que intercede por nosotros ante nuestro Señor, ante nuestro Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. No hay más, no hay nadie, no hay el único que puede interceder por nosotros ante nuestro Señor, ante nuestro Dios Padre, es Jesucristo, Jesucristo Hijo. Entonces, cuando yo le pongo, y cuando yo la coloco en ese lugar de intercedora, que intercede por nosotros, cuando yo le doy ese lugar, que la Biblia no se los da, chicos, no se los da. Y porque la Biblia es muy clara, es el único que puede interceder por nosotros, es Jesucristo. Cuando yo le doy ese lugar, le estoy dando un lugar que no le da la Biblia. Le estoy dando un lugar que no le corresponde. Déjame te lo digo tal cual. Porque el único que intercede por nosotros es Jesucristo. Hace unos días recibió Lourdes un correo. Alguien le estaba compartiendo que estaba muy agradecida con un beato, con una persona que apenas está en proceso de que la iglesia lo conozca como santo, que porque le pidió a esa persona, a ese beato, por la salud de su hija. Y su hija se curó. Su hija, ella dice, el beato me hizo un milagro. Es increíble que que esa persona, que el mundo le esté dando un lugar a esta persona, a este beato, a un santo, a cualquier otro, ¿sí? El único lugar al que le estemos dando el lugar, al que único que tiene ese lugar, que es Jesucristo. Yo no le puedo dar ese lugar que solamente pertenece a Jesucristo.
Y no se lo puedo dar a un beato, no se lo puedo dar a un santo, como no se lo puedo dar a María. Y así te lo digo de claro. Porque el único que tiene el lugar que le corresponde es a Jesucristo. Y es el único que tiene ese lugar. Interceder por nosotros. Es el único que puede hablar, presentar nuestras peticiones delante de Dios, al trono de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando nosotros oramos, esta mañana orábamos y le decíamos, y venimos a presentar nuestras peticiones a ti, Padre. Y estamos haciéndolo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque es el único, escuchen, es el único que por sus méritos, es el único que por lo que hizo por nosotros, es el único que pagó por nuestros pecados en una cruz. Y es el único, el cual se merece, el cual tiene ese honor, el cual Dios le dio ese lugar tan especial para que fuera el único que intercediera por nosotros ante Él. Por eso entonces quiero platicarte que con esto te quiero decir que tenemos que conocer o tenemos que encontrar a María como lo que es, la Madre de Jesús, pero no intercede por nosotros ante Dios, ni otras cosas más que nos han enseñado, ni otras cosas más que la doctrina, y insisto, la costumbre, ¿por qué no decirlo así?, no los han enseñado. Hacía un rato platicaba yo con Lourdes, mi esposa. Ella terminó su escuela, su preparatoria, el último año de prepa, en un colegio que se llama Colegio Asunción de México. El colegio es, en su nombre lo dice, la Asunción, que María subió al cielo en cuerpo y alma. Eso no lo dice la palabra de Dios. Y como no lo dice la palabra de Dios, por eso te lo estoy diciendo desde este momento. Tenemos que encontrar a María como Dios la describe. La última referencia que tenemos de María es primeramente a una mujer que está sufriendo, porque María sufrió como mujer que era. Sufrió cuando Jesús tenía 12 años, te has de recordar. Se perdió Jesús, se quedó, creía José que venía con él, que Jesús venía con José, y José pensó que Jesús venía con María. Y después de 3 días se dieron cuenta que no venía con ellos. Y se mortificaron y se preocuparon y fueron por él. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Estoy haciendo el trabajo de mi Padre. ¿De qué se asustan? ¿De qué se preocupan? Vine a hacer el trabajo de mi Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, el trabajo de su Padre. Pero María, Jesús y José, pues en ese momento, como humanamente hablando, como alguien que son responsables del cuidado de Jesús, como infante, pues se preocuparon por él. Y también María sufre, ¿sí?, cuando después de 30 años de estar viviendo con Jesús en su casa, con ese muchacho que conocía el oficio de carpintero, decide salir de su casa. Nada más imagínate en el momento en que Jesucristo tiene que dejar la casa de José, tiene que dejar a María y tiene que dejar a sus hermanos. La palabra de Dios habla que José y María tuvieron hijos después como pareja. Así que Jesús tenía medios hermanos. Tiene que salir de su casa y va a salir a cumplir con un propósito que Él conoce porque es Dios. Él sabe lo que implica tener que salir de su casa paterna, de su casa terrenal, y salir a cumplir con el propósito que le ha encomendado su Padre. Dios tiene que dejar su casa, tiene que dejar ese lugar, vamos diciendo, la comodidad de ese lugar, para salir a cumplir con el propósito, con ese plan perfecto que Dios tiene para Jesús. Y María lo ve salir, lo ve retirarse, salir de su casa. Así que María pues también tuvo que haber sufrido cuando su hijo sale de su casa para cumplir con ese propósito, ¿sí? 3 años de ministerio, 3 años de salir a mostrarse al mundo que Él es el Hijo de Dios, que vino a pagar por los pecados de nosotros en una cruz. María, por supuesto, María sufrió porque estaba al pie de la cruz. María fue testigo de todo lo que sucedió y de lo que vivió y de todo lo que sufrió Jesús en esa cruz.
María se dio cuenta y sufrió también porque era su hijo, terrenalmente hablando, el que estaba siendo crucificado en esa cruz. Y la última referencia que tenemos de María es en el lugar alto, cuando Jesucristo se presentó ante las mujeres, y dice la palabra de Dios, y María estaba ahí. María era parte de esas mujeres a las que Jesús, una vez que resucitó, se presentó. Y hasta ahí es lo último que sabemos de María. Sabemos que Jesús le encomendó al discípulo: he aquí tu madre, cuídala. Sabemos que Jesús tuvo ese cargo por María antes de que Él entregara su vida en esa cruz. Y lo último que entendemos es a María viendo a Jesús resucitado. A Él le tocó presenciar y conocer ese último momento que es Jesús resucitar de entre los muertos para subir al cielo, para subir al lugar que le corresponde, para subir a ese lugar que tuvo que dejar por 33 años para venir a cumplir con el propósito que Dios tenía a través de eso. Y entonces, ¿qué termino diciéndote? Ve el plan tan especial que Dios tenía en María. Por eso entonces, de aquí que cuando me preguntó esta persona, Pancho, ¿y tú crees en María? Pero ¿cómo no voy a creer? El que no cree en María estaría negando el sustento, estaría todo lo que sería la base de nuestra fe cristiana. No podríamos decir que no creemos en María. No podríamos decir que no conocemos a María. No podríamos dejar de reconocer el trabajo que Dios tuvo en María. No podemos reconocer las características y todo lo que eran los atributos, todo lo que son lo que María tenía. Por eso fue bendita entre todas las mujeres, por eso fue elegida por Dios para que fuera ese instrumento para que Dios viniera a la tierra. Por eso Dios la eligió para que ella fuera quien cuidara de su hijo en la tierra. Por eso Dios la eligió para que ella fuera quien la cuidara, que como mamá lo cuidara, lo orientara, viera por él, viera por lo que es también como hijo, como persona, que cuidara de él. Pero, insisto, ese es el plan que Dios tenía para María. Y María lo cumplió a la perfección. María fue una madre como pocas. Una esposa, por supuesto, fiel a su marido. ¿Sí? María fue ¿sí?, una mujer, ¿sí?, a la que tenemos que ver como un ejemplo, a la que tenemos que ver como alguien que entre todas las mujeres, una mujer muy especial, una mujer a la que tenemos que imitar, una mujer a la que tenemos que darle ese lugar que Dios le dio tan especial, una mujer única, pero al fin y al cabo, chicos, una mujer, y como tal la tenemos que entender. No es el lugar que hemos querido darle o que han querido darle a la altura o dentro de lo que sería al mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco que alguien que interceda por nosotros ante Dios. No, María no tiene esas calidades, no tiene la Biblia, la palabra de Dios no nos las describe de esa manera. Así que entonces con esto te quiero dar a entender que así como a través de Eva entró el pecado a la vida de los hombres, así a través de María entra nuestro Señor Jesucristo, llega a la tierra nuestro Señor Jesucristo a pagar por el pecado, a pagar por esos pecados de nosotros y morir en una cruz. Ese es el mérito de María, haber sido el instrumento para que Jesús, ¿sí?, viniera a la tierra a pagar por nuestros pecados. Con esto quiero que nos quede claro cuál era el propósito que Dios tenía en María, a la María que estamos estudiando hoy y como Dios en su palabra nos las describe. Así las cosas, vamos a seguir estudiando a las demás mujeres, a
otras más, no a todas, de la Biblia. El próximo domingo seguiremos. Pero yo nomás quiero que nos quede claro. Eva entró el pecado al mundo. Con María llegó nuestro Señor Jesucristo a pagar y a perdonar por nuestros pecados con su muerte en una cruz. Por eso entonces son los contrastes. Una entre el pecado, la otra es el instrumento, es el medio que Dios usa para que Jesucristo venga a pagar por nuestros pecados en una cruz y seamos perdonados por sus méritos y por su sangre. Y eso se lo reconocemos a María. Y eso es lo que a María no podemos perder de vista. Es María ese modo, ese instrumento para que Dios venga a la tierra y nazca como persona. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, por la Biblia. Te damos gracias porque con ella y a través de ella aclaramos, pues, y nos enseñas todo lo que tú quieres que sepamos de ese perfecto plan y de todo ese hermoso propósito que desde el inicio del mundo, desde Adán y desde Eva, tú tenías concebido, Señor, para que nosotros hoy podamos estar seguros, podamos estar tranquilos, podamos estar ciertos de que tú eres perfecto, Padre, de que tú eres un Dios bueno, de que tú nos cuidas, de que tú, Señor, un día vamos a estar a tu lado, porque vamos a estar un día, Señor, en tu presencia, porque, Señor, hemos apropiado ese regalo que tú nos diste a través de Jesucristo, porque le hemos hecho nuestro Salvador, Señor, porque lo hemos hecho nuestro Señor. Y por eso sabemos, Padre, que un día estaremos a tu lado. Y sabemos, Padre, que son por sus méritos y no por lo que nosotros podamos hacer, no por lo que nosotros somos, sino por esos méritos de tu Hijo Jesucristo. Es por eso que estamos ciertos y seguros que un día estaremos a tu lado, Padre, y que un día estaremos eternamente en ese lugar que tú tienes preparado para nosotros. Y por eso te estamos pidiendo y te estamos dando gracias esta mañana por ese regalo que nos diste en la persona de Jesucristo. Por Él te lo estamos pidiendo también, por sus méritos. Amén. Amén, Señor. Así, chicos, con esto terminamos el estudio esta mañana y los veo el próximo domingo. Vamos a seguir estudiando las mujeres de la Biblia. Gracias. ¿Conoces la historia más increíble que existe? Bueno, pues te la contaré con colores. A partir del 6 de septiembre, 5 lecciones que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal de YouTube! G316 Guadalajara y síguenos cada domingo en nuestra transmisión en vivo a las 12:30 del día. ¡Te esperamos!